Bienvenidos a este espacio académico donde hablaremos de las diferentes clases de licencias urbanísticas en Colombia. Las licencias urbanísticas están reglamentadas en el decreto 1077 del 2015. Para hablar de licencias urbanísticas debemos determinar los usos del suelo. Ellos están enmarcados en el Plan de Ordenamiento Territorial y en el Decreto 388 de 1997. Este decreto establece que los suelos son urbanos, rurales y áreas de expansión urbana. Se debe tener claridad sobre el uso del suelo para poder aplicar las licencias urbanísticas en Colombia. En el siguiente video explicaremos en qué consisten las siguientes licencias. Licencia de urbanización, de parcelación, de subdivisión, de construcción y ocupación del espacio público. Iniciemos con la licencia urbanística de urbanización. Definimos el perímetro urbano que está enmarcado en el decreto 3050 del 2013, en el que se define y se delimita el perímetro urbano que va hasta el perímetro de servicio. Ella se aplica para el uso urbano y su objetivo es la creación de espacio público y privado. La licencia urbanística es el acto administrativo de carácter particular y concreto expedido por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, por medio del cual se autoriza específicamente a adelantar obras de urbanización y parcelación de predios, de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones, de intervención y ocupación del espacio urbano y realizar el loteo o subdivisión de los predios. Este tipo de licencias tienen tres modalidades: modalidad en desarrollo, modalidad de saneamiento y modalidad de reurbanización. Hablemos de cada una. Modalidad en desarrollo es la autorización para adelantar obras de urbanización en predios urbanizables no urbanizados, en los cuales se permiten las actuaciones de urbanización o que aun cuando contaron con licencia urbanística no ejecutaron las obras de urbanización aprobadas en la misma. Se otorgan aplicando las normas del tratamiento de desarrollo. Modalidad de saneamiento. Tiene como único fin que se culmine la construcción y dotación de las zonas de cesión públicas y el proceso de entrega y escrituración a favor del municipio o del distrito. Solo procede cuando las obras de urbanismo faltantes por ejecutar no superan el 20% del área total de las sesiones definidas para la respectiva urbanización. Esta licencia se resolverá con fundamento en las mismas normas urbanísticas y demás reglamentaciones que sirvieron para expedir la licencia de urbanización vencida con la que se desarrolló el resto de la urbanización. Modalidad de reurbanización. Es la autorización concedida sobre uno o varios predios incluidos total o parcialmente en licencias de urbanización o en actos administrativos de legalización que estén delimitados por áreas consolidadas o urbanizadas o por predios que tengan licencias de urbanización vigentes o por espacios públicos en los cuales se requiere adelantar un proceso de urbanización nuevo o modificar el existente. Requisitos generales para la expedición de licencias urbanísticas. Primero, copia del certificado de tradición y libertad del inmueble o inmuebles de la solicitud, cuya fecha de expedición no sea superior a un mes antes de la fecha de la solicitud. Segundo, formulario único nacional para la solicitud de licencias debidamente diligenciado por el solicitante. Tercero, copia del documento de identidad del solicitante cuando se trate de personas naturales o certificados de existencia y representación legal cuya fecha de expedición no sea superior a un mes cuando se trate de personas jurídicas. Cuarto,
Poder especial debidamente otorgado ante notario, juez o juez de la República, cuando se actúe mediante apoderado o mandatario, con la correspondiente presentación personal autenticado en notaría. Quinto, copia del documento o declaración privada del impuesto predial del último año en relación con el inmueble o inmuebles objetos de esta solicitud. Sexto, la relación de la dirección de los predios colindantes adyacentes al proyecto objeto de la solicitud, laterales y posteriores. Copia de la matrícula profesional de los profesionales en el trámite de licencia urbanística y copia de las certificaciones que acrediten su vigencia y experiencia para trámites que así lo requieran. Y por último, líneas de demarcación o esquema básico, según sea el caso, expedidos por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Documentos adicionales para cada clase de licencia urbanística. Licencia de urbanización en modalidad de desarrollo. Requisitos. Primero, plano topográfico con todas las afectaciones viales y ambientales, conforme a lo requerido con el Plan de Ordenamiento Territorial de referencia con las coordenadas Magna Sirgas. Segundo, plano del proyecto urbanístico debidamente firmado por un arquitecto con matrícula profesional, quien es el responsable del diseño. Tercero, certificación expedida por las empresas de servicios públicos domiciliarias o la autoridad o autoridades competentes municipales o distritales acerca de la disponibilidad inmediata de los servicios públicos. Cuarto, para solicitudes de licencias de nuevas urbanizaciones que estén ubicadas en zonas de amenaza o de riesgo alto y medio, aportar el estudio detallado de amenaza y riesgo. Requisitos para licencias de urbanización en modalidad de saneamiento. Primero, copia de la licencia de urbanización, sus modificaciones y revalidaciones junto con los planos urbanísticos aprobados con base en los cuales se ejecutó el 80% de la urbanización. Segundo, certificación suscrita por el solicitante de la licencia en la que manifieste bajo la gravedad de juramento que la urbanización para la cual solicita la licencia está ejecutada como mínimo en un 80% del total de las áreas de cesión publicadas aprobadas en la licencia de urbanización vencida. Tercero, plano del proyecto urbanístico debidamente firmado por un arquitecto con matrícula profesional, donde se identifique la parte de urbanización ejecutada y la parte de urbanización objeto de esta licencia con el cuadro de áreas respectivo. Quinto, en el evento en que al momento de la solicitud la licencia en la modalidad de saneamiento se evidencien cambios en las condiciones de amenaza y riesgo no previstas en la licencia de urbanización vencida, deberán allegar los estudios detallados de amenaza y riesgo. Requisitos para licencias de urbanización en modalidad de reurbanización. Primero, copia de la licencia de urbanización, sus modificaciones y revalidaciones con los planos urbanísticos aprobados o los actos de legalización junto con los planos urbanísticos aprobados. Segundo, plano del nuevo proyecto urbanístico, debidamente firmado por un arquitecto en el cual se identifique con claridad la nueva conformación de áreas públicas y privadas. Tercero, plano topográfico en el cual se tramitó la licencia o el acto de legalización del área objeto de reurbanización. En caso de que existan planos topográficos posteriores que los modificaron, se aportarán estos últimos. Cuarto, cuando el predio esté ubicado en zonas de amenazas y o de riesgo alto y medio de origen geotécnico o hidrológico, se deberán adjuntar estudios detallados de amenaza y riesgo. Doy paso a Olga Calderón, que nos va a hablar de la licencia de parcelación. Hablaremos de la licencia de parcelación.
teniendo en cuenta el decreto 1083 del 2021, el cual modificó el decreto 1077 del 2015, único reglamentario del sector vivienda, ciudad, territorio, en lo relacionado con estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas. ¿Qué es la licencia de parcelación? Es la autorización previa para ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo rural y suburbano la creación de espacios públicos y privados, la ejecución de obras para vías públicas que permitan destinar los predios resultantes a los usos permitidos por el Plan de Ordenamiento Territorial. Hablaremos de los requisitos para solicitar la licencia de parcelación, de modalidad de desarrollo como también de modalidad de saneamiento. Entonces, para modalidad de desarrollo se requiere formulario único, solicitud de licencia urbanística, certificado de tradición y libertad no superior a 30 días calendario, documento de identidad del solicitante, del propietario cuando es persona natural, y cuando es persona jurídica el certificado de tradición y representación legal de existencia cuya fecha no sea superior a 30 días, con copia de la cédula de representante legal, copia del impuesto predial del último año o certificado catastral, poder para actuar como representación personal ante notario por parte de quien lo otorga en original, plano topográfico georreferenciado del predio, debidamente firmado por el topógrafo o el ingeniero topográfico, plano del proyecto urbanístico debidamente firmado por el arquitecto y por el solicitante de la licencia, cuadro de áreas y perfil vial del proyecto urbanístico, copia de certificaciones que sustenten la forma como se prestarán los servicios públicos, como son la energía eléctrica, el agua potable, saneamiento básico o en su defecto una autorización y con permisos ambientales para el aprovechamiento de uso de suelos naturales renovables, debidamente autorizado por la Superintendencia de Servicios Públicos según la Ley 142 del 94. Copia de la tarjeta profesionales y certificaciones donde acrediten la experiencia de los profesionales que intervienen en el trámite, estudios detallados de la amenaza y riesgo por fenómenos de remoción y masas e inundaciones firmados por los profesionales idóneos y avalado por la autoridad competente, pago del cargo fijo, de recibo original, fotocopia de la escritura, copia del certificado de reservas y demarcación vial, afectación vial expedida por la Secretaría de Planeación, certificado de vigencia de las tarjetas profesionales de los profesionales que intervienen en el trámite, copia en medio magnético del proyecto urbanístico. Los requisitos para la modalidad de saneamiento con respecto a la licencia de parcelación son los mismos de la modalidad de desarrollo, adicionando los siguientes: copia de la licencia vencida de parcelación y construcción, sus modificaciones y revalidaciones junto con los planos aprobados con base en los cuales ejecutó el 80% del total de sesiones obligatorias, certificado suscrito por el solicitante de la licencia en la cual manifieste bajo grado de juramento que la urbanización para la cual solicita la licencia está ejecutada como mínimo en un 80% esta licencia y está solicitando licencia de la urbanización de lo cual está vencido. El plan del proyecto urbanístico en el cual identifique parte de urbanización ejecutada de la urbanización objeto de licencia debidamente firmado por el arquitecto. Cuadro de áreas en el que se diferencie lo ejecutado y lo que se desarrollará en el futuro. Copia de la solicitud de entrega de la respectiva alcaldía de las áreas en sesión pública ejecutadas. Adicionalmente, hablaremos de la licencia de subdivisión, que se divide en dos modalidades. La primera modalidad es en suelo rural y expansión urbana, y la segunda modalidad es en suelo urbano. Hablaremos de licencia de subdivisión. Es la autorización previa para dividir uno o varios predios ubicados en suelo rural, urbano o de expansión urbana, de conformidad con lo dispuesto en el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que desarrollen y contemplen las demás normatividad vigente aplicable. Si hablamos de la modalidad de en suelo rural y de expansión urbana, ¿a qué hace referencia? A la autorización previa para dividir materialmente uno o varios predios ubicados en suelo rural o de expansión urbana de conformidad con el POT y la normatividad agraria, cultural, ambiental aplicables a estas clases de suelo, garantizando la accesibilidad a cada uno de los predios resultantes. Los requisitos, lo mismo, el formulario único nacional de solicitud de licencia, el certificado de tradición y libertad no superior a 30 días, el documento de identidad cuando es una persona natural del propietario, si es una persona jurídica, certificado de existencia y representación legal,
no superior a 30 días con el documento de identidad del representante legal, el poder para actuar, copia del impuesto predial del último año, copia de las tarjetas profesionales de los profesionales que intervengan en el trámite, plano de levantamiento topográfico, el cuadro de áreas, el pago del cargo fijo, fotocopia de la escritura, certificado de vigencia de las tarjetas profesionales y copia del medio magnético. Hablaremos de la segunda modalidad de la licencia de subdivisión, la cual es en suelo urbano, y esta se divide en dos: división urbana y reloteo. Hablaremos de subdivisión urbana. Es la autorización para dividir materialmente uno o varios predios urbanizables y no urbanizados ubicados en suelo urbano. Solamente se podrá expedir esta modalidad de licencia cuando se presente alguna de las siguientes situaciones. Primera, se pretenda dividir la parte del predio que esté ubicado en suelo urbano por parte que se localice en suelo de expansión urbana o en suelo rural. Segundo, que existan reglas especiales para división previa al proceso de urbanización contenidas en el POT. Tercero, se pretenda dividir el área urbanizable y no urbanizada en un predio urbano del área clasificada como suelo de protección ambiental o de aquellas que se encuentren efectuadas o afectadas en virtud de lo dispuesto en la Ley 9 de 1989. Hablaremos de qué es el reloteo. Es la autorización para englobar, dividir, redistribuir o modificar el lote de uno o más predios previamente urbanizados y o legalizados de conformidad con las normas urbanísticas para el efecto establezcan el POT y los instrumentos que desarrollen o lo contemplen. Los requisitos que se deben adjuntar son el formulario único nacional de solicitud suministro por la curaduría debidamente diligenciado y firmado por él o los titulares del predio. En este se debe relacionar las direcciones de los predios colindantes, certificado de tradición y libertad del predio con fecha de expedición no superior a un mes. El documento se debe solicitar en la oficina de registros y notariado. El poder o autorización debidamente otorgada cuando se actúe mediante apoderado. El último recibo de pago del impuesto predial, donde se figure la nomenclatura alfanumérica o identificación del predio, el plano de levantamiento topográfico del predio que contengan predios resultantes. Para el reloteo de predios se debe presentar los planos anteriormente aprobados si los hubiera. Seguidamente le damos la palabra a Sebastián Anzola. Un cordial saludo a toda nuestra audiencia. Hoy les traigo información muy importante sobre las licencias de construcción en Colombia. Como bien saben, el decreto 1077 de 2015 expedido por el Gobierno Nacional es el que reglamenta todo lo relacionado con las licencias de construcción. ¿Qué es una licencia de construcción? Es la autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios predios de conformidad con lo previsto en el POT, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, los planes especiales de manejo y protección de bienes de interés cultural y demás normatividad que regule la materia. En las licencias de construcción se concretarán de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. Ahora bien, existen 9 modalidades de licencia de construcción contempladas dentro de la legislación vigente que regula la materia. Estas 9 modalidades de licencia de construcción son la licencia de construcción de obra nueva, de ampliación, de adecuación, de modificación, de restauración, de reforzamiento estructural, de demolición, de reconstrucción y finalmente de cerramiento. A continuación voy a pasar a explicar cada una de estas modalidades de licencia de construcción en detalle, empezando por la licencia de construcción de obra nueva. La licencia de construcción de obra nueva es la autorización requerida para adelantar obras de edificación en predios no construidos o cuya área esté libre como consecuencia de una autorización de demolición total que se haya otorgado con anterioridad. La licencia de construcción de ampliación es la autorización para incrementar el área construida de una edificación ya existente, entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma de la superficie de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. La licencia de construcción de adecuación es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella
garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original. La licencia de construcción de modificación es la autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de una edificación ya existente sin incrementar su área construida. La licencia de construcción de restauración es la autorización requerida para adelantar las obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de este con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. La licencia de construcción de reforzamiento estructural es la autorización requerida para intervenir o reforzar la estructura de uno o varios inmuebles con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismo resistente de acuerdo con los requisitos establecidos en la ley que regula la materia. Por su parte, la licencia de construcción de demolición es la autorización para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones existentes en uno o varios predios y deberá concederse de manera simultánea con cualquier otra modalidad de licencia de construcción, cuando sea el caso, por supuesto. Por su parte, la licencia de construcción de reconstrucción es la autorización que se otorga para volver a construir edificaciones que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que fueron afectados por la ocurrencia de algún siniestro previo. Finalmente, la licencia de construcción de cerramiento es la autorización requerida para encerrar de manera permanente un predio de propiedad privada. Habiendo visto cada una de las 9 modalidades de licencia de construcción existentes, cabe mencionar que las solicitudes de licencia de construcción se radicarán sin importar su modalidad ante el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente. Cabe también mencionar que de acuerdo a la Ley 1077 de 2015, las licencias de construcción tendrán un plazo máximo para resolverse de 45 días hábiles. De acuerdo con la Resolución 1025 de 2021, tenemos que los documentos que deben acompañar una solicitud de licencia de construcción son los siguientes: el oficio de solicitud de la licencia de construcción, fotocopias de escrituras del predio, certificado de tradición y libertad, paz y salvo de impuestos prediales. Si es una obra nueva, una certificación expedida por empresas de servicios públicos domiciliarios en la que conste que el predio cuenta con una disponibilidad inmediata de servicios públicos, documento de identidad del titular del predio, formulario único nacional debidamente diligenciado, certificado de responsabilidad del profesional encargado de la construcción, fotocopia de la matrícula profesional del arquitecto o ingeniero encargado del proyecto, fotocopia del documento de identidad del profesional encargado de la construcción, certificado de vigencia de matrícula profesional del ingeniero o arquitecto encargado de la construcción, certificado técnico de ocupación de la Superintendencia de Notariado y Registro, acta de vecindad y, por supuesto, los planos del proyecto de construcción con las especificaciones que se requieren en la ley. ¿Cuáles son esas especificaciones de los planos que deben acompañar la solicitud? Lo mencionamos a continuación. Los planos arquitectónicos que deben acompañar cualquier solicitud de licencia de construcción deben ser elaborados de conformidad con las normas urbanísticas y de edificabilidad vigentes al momento de la solicitud de la licencia. Estos planos deben estar debidamente rotulados y firmados por un arquitecto con matrícula profesional vigente, quien se hará responsable legalmente de los diseños y de la información contenida en ellos. Adicionalmente, estos planos deben contener como mínimo la siguiente información: localización, plantas, alzados o cortes de la edificación, fachadas, planta de cubiertas y cuadro de áreas. Adicionalmente, se requerirá un anteproyecto aprobado por el Ministerio de Cultura cuando el objeto de la licencia de construcción sea la intervención de un bien de interés cultural. Cuando se trate de licencias para la ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural o demolición de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, se requerirá copia del acta del órgano competente de la administración de la propiedad horizontal, autorizando la ejecución de las obras solicitadas. Eso es todo por el momento respecto de las licencias de construcción. A continuación doy paso a mi compañero Manuel González, quien nos tiene información relacionada con las licencias de ocupación del espacio público. Muchas gracias, Juan Sebastián. Siguiendo con la temática de las licencias para la intervención de ocupación del espacio público, es menester, antes que nada, tomar la definición de qué es el espacio público, el cual es un conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, uso o afectación
a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes. Respecto a la licencia para la intervención y ocupación del espacio público, conforme al decreto 1077 del 2015-2, esta tiene las siguientes modalidades: licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento. En segundo término tenemos la licencia de intervención del espacio público y finalmente tenemos las licencias de intervención y ocupación temporal de playas marítimas y terrenos de baja mar. La autorización para hacer estas intervenciones del espacio público se dan de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en los POT y en los instrumentos que lo desarrollan y complementen en las siguientes modalidades. La licencia de intervención del espacio público para la reconstrucción, rehabilitación o redistribución de cualquiera de las franjas funcionales de las calles que conforman el espacio público para la movilidad. En segunda instancia, la licencia de intervención y ocupación del espacio público para autorizar las obras requeridas para las empresas de servicios públicos o particulares que intervengan en el espacio público. Esta licencia se expide para obras de construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones. Las licencias, en otra instancia, tenemos la licencia de intervención y ocupación del espacio público para autorizar la utilización del espacio aéreo o del subsuelo para generar elementos de enlace urbano entre inmuebles privados o entre inmuebles privados y elementos del espacio público. Dentro de los requisitos más acostumbrados en estas modalidades de licencias, se da de que primero que todo tenemos que diligenciar un formulario único diseñado para tal fin. La copia del documento de identidad del solicitante, la descripción del proyecto, indicando las características generales, los planos de diseño del proyecto debidamente acotados y rotulados, indicando la identificación del solicitante, de la escala, el contenido del plano y la orientación norte. Dentro de los requisitos, los planos deben incluir la propuesta de intervención a escala legible, la identificación de los niveles del proyecto, las pendientes generales de la respuesta, los cortes principales. Asimismo, deben contener una información básica como es la localización del proyecto, el cuadro de áreas que determine la cantidad de metros cuadrados, los porcentajes de zonas duras, verdes, áreas libres y construidas, según sea el caso y cuadro de arborización, un registro fotográfico y unas especificaciones de diseño y construcción del espacio público. De acuerdo con lo establecido en el artículo 145 del decreto 555 del 2021, las licencias de intervención y ocupación del espacio público en sectores de interés patrimonial o en áreas de influencia de los bienes de interés cultural del ámbito nacional o distrital deberán tramitarse ante la autoridad competente. Respecto a la licencia de intervención y ocupación del espacio público, de conformidad con lo del artículo 2.2.6.1.1.13 del decreto 1077 del 2015-2, este tiene las siguientes modalidades. Tenemos la licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento, la licencia de intervención del espacio público y la licencia de intervención y ocupación temporal de playas marítimas y terrenos de baja mar. Nos ocuparemos en este segmento de la licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento. Entiéndase por equipamiento el conjunto de servicios e instalaciones físicas necesarias para el buen funcionamiento de una actividad, el cual representa bienestar a la comunidad que lo utiliza. La licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento es la autorización para ocupar una zona de sesión pública o de uso público con edificaciones destinadas al equipamiento comunal público. En cuanto a las licencias de intervención y ocupación temporal de playas marítimas y terrenos de baja mar,
tenemos que las playas y terrenos de baja mar son bienes de uso público y para su uso y goce temporal se requiere obtener autorización, permiso o concesión otorgada por la DIMAR, que es la Dirección General Marítima y Portuaria, con un elemento esencial: previa declaratoria favorable de viabilidad ambiental. ¿Por qué la DIMAR? Porque de conformidad con la resolución 0088 del 2019, la DIMAR reglamenta los requisitos para otorgar esas licencias, que no pueden ser en un área superior a 200 metros cuadrados. Eso según lo establecido conforme al artículo 9 de la Ley 489 de 1998, en los numerales 2 y 4, del decreto 5057 del 2009, considerando que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia nos reza: la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, modalidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, que en relación a la delegación tiene el artículo 9 de la Ley 489 de 1989. Cabe notar que dentro de las potestades otorgadas en esta resolución, la 0088 del 2019, están autorizar, resolver las solicitudes de permiso y autorizaciones para la construcción temporal de kioscos, instalación de carpas, ventas y en general de construcciones no permanentes en bien de uso público. Esto ha sido el informe de Manuel Gilberto González Rixi para nuestro noticiero de Derecho Urbano. Muchas gracias.